Durante más de 28 años serví como pastor en distintos países. Viajé por diferentes lugares. En ese tiempo escuché muchas historias, algunas difíciles de creer y otras imposibles de olvidar. Pero antes de contarles una experiencia que viví personalmente, quiero llevarlos a una historia mucho más antigua. Una historia registrada en el libro sagrado de la Biblia. Una historia que lleva más de 2000 años dando evidencia de estos encuentros con el mal. En una región llamada Gadara, al este del mar de Galilea, ocurrió uno de los encuentros más impactantes registrado en la Biblia. Gadara formaba parte de la Decápolis, una región influenciada por la cultura griega y dominada por Roma. Era una tierra de comerciantes, soldados y caminos transitados. En sus alrededores se levantaban colinas rocosas llenas de cuevas y sepulcros excavados en piedra. Era un paisaje donde los vivos y los muertos parecían compartir el mismo espacio. Y fue precisamente entre aquellos sepulcros donde vivía un hombre que aterrorizaba a toda la región. Y he querido empezar con este relato de nuestra segunda temporada en Cuna Podcast, porque vas a entender mucho de lo que se vive hoy día no es nuevo. Es más, el mismo libro sagrado de la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y esta historia del joven de Gadara tiene que ver exclusivamente con lo que vamos a estar tratando en nuestra nueva temporada. Así que quédate hasta el final, porque cuando termine esta historia, estaré hablando de una historia personal que tiene mucho que ver con lo que vas a escuchar a continuación. Gracias por quedarte en Cuna Podcast. Historias reales, misterios eternos. Bienvenido a Cuna Podcast. Historias reales, misterios eternos. Fue precisamente en esa región de Gadara, en aquellos sepulcros, donde vivía un hombre que aterrorizaba a toda la región. No podían amarrarlo porque rompía las cadenas con su fuerza. No podían agarrarlo entre varios porque los tumbaba como si fueran niños que no podían detenerlo. La Biblia dice también de una manera explícita de que este hombre, el endemoniado de Gadara o el endemoniado gadareno, dice que roía los huesos de los muertos, de tal manera que había dejado su pulcritud humana para convertirse casi en una bestia. Por eso cuando leemos esta historia tenemos que entender que hay un mal capaz de invadir la conciencia del ser humano. Y esto no es solamente una historia dada hace 2000 años, sino que hay historias que se repiten todos los días. Personas que son poseídas por entidades que les hace cambiar su conducta y su forma. El endemoniado de Gadara atrajo consigo miles de demonios. La Biblia relata la historia. Dice que cuando el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, se acercó a la región de Gadara, muchos le dijeron que no fuera, que no pasara por ese camino. Pero algo curioso ocurrió. Dice que cuando él iba por el camino, aquel endemoniado salió como siempre salía para encontrarse con las personas y desnudarlas o golpearlas. Cuando él llega y ve a Jesús, dice la Biblia que se tira de rodillas y entonces le pregunta que por qué venía antes de tiempo para aterrorizarnos. Cuando la Biblia muestra esto, está mostrando dos cosas importantes. La primera, que hay dos poderes, uno superior y otro inferior.
uno de creador y otro de creado. Y Jesús le pregunta por su nombre. Jesús no estaba preguntándole al joven gadareno, porque él sabía su nombre seguramente. Él sabía contra qué se estaba enfrentando. Y allí de rodillas, mirando a Jesús, este hombre da el nombre más terrible para que entendamos estos encuentros con el mal. Le dice: Legión me llamo. Y cuando él dice Legión me llamo, está dando a entender que son muchos. De hecho, la Biblia explícitamente dice que después que dice soy legión, porque somos muchos, da a mostrar el poder y la fuerza que tenía este hombre. Él mismo se había convertido en un receptor de entidades oscuras, de entidades que no son de este mundo. Y la Biblia dice que Jesús en ese momento que lo está mirando, se compadece de él y le dice a esos endemoniados, o a ese endemoniado, a esos demonios, que salgan de él. Pero antes hay otra escena alrededor de Gadara, y es que aunque estos eran judíos, los que vivían en la región de Gadara, habían comenzado a criar animales que la ley había prohibido criar, que son los cerdos. Así que está mostrando que cuando no se tiene una dirección sobre el bien, el mal siempre toma ventaja. Y había un hato de cerdos. La Biblia dice que había entre 2,000 a 3,000 cerdos. Y cuando Jesús da la orden sobre el gadareno, los demonios salen, poseen a los cerdos. Ahí hay otra pista para que tú entiendas cómo se maneja el mal. No solamente seres humanos pueden ser poseídos, también animales pueden ser poseídos. Y estaré hablando de estas historias también que he vivido y que tú puedes conocer aquí en Cuna Podcast. Y dice la Biblia que los demonios salieron y entraron en los cerdos que estaban allí. Y fue tanta la confusión de los animales que salieron corriendo y se lanzaron por el despeñadero y murieron más de 2,000 cerdos. Eso provocó que hubiese un problema muy grande en Gadara. Nos deja entender un tercer punto, que a la gente no le importa que alguien pueda ser o no liberado, mientras eso no estorbe con su negocio. Y cuando el endemoniado gadareno quedó libre, dice que vinieron de afuera. Sus familiares vinieron al encuentro con Jesús, escucharon lo que había pasado, escucharon la estrepitosa caída de animales. Y dice que cuando ellos llegan a donde estaba Jesús, pensando que el endemoniado había matado a Jesús o a sus discípulos, dicen que lo encuentran sentado, peinado, al lado de Jesús, libre, un poder superior y un poder inferior. ¿Qué notamos en esta historia de Gadara? Que las posesiones son reales, que los demonios pueden meterse tanto en hombres, seres humanos, hombres, mujeres, niños inclusive, y en animales también. Esta historia nos está mostrando a nosotros lo que realmente pasa cuando se abren puertas, portales, a cosas que no entendemos. Y esto da pie para que entremos a la historia que les contaré en esta noche o en este día. Era una mañana no soleada, típica en Bogotá, bastante gris,
no estaba lloviendo, hacía algo de frío. Y mi padre, quien fue pastor por muchos años también, pastoreaba en esa iglesia. Se acostumbra en Latinoamérica, muy diferente a otras naciones, sobre todo diferente a los Estados Unidos, Europa. En Latinoamérica se acostumbra que el pastor viva donde está la congregación. Entonces la iglesia era el primer piso y la casa pastoral era el segundo y tercer piso. Así que cualquier eventualidad que pasaba en la casa, nos tocaba a nosotros como familia también vivirlas. Cualquier experiencia que se viviera, buena, regular, mala, lo que fuera. Y allí recuerdo haber vivido diferentes situaciones. Pero esta en particular, todavía era un adolescente que estaba buscando mi lugar en el mundo, aclarando pensamientos, ideas y lógicamente inquieto en esa adolescencia. Era costumbre en ese lugar que se invitara a orar los días sábados y eran ayunos de oración. Un ayuno de oración es que la gente va, no ha comido nada y toma un tiempo de oración y hay unas manifestaciones muy bonitas. Yo pude ver sanidades, personas recibiendo sanidad de cáncer, muchas cosas. Y ese sábado en particular, yo tenía frío. Imagínense un adolescente, sábado en la mañana, y con todas las caricaturas que me gustaban. Uno de mis hermanos decidió ir a orar con otro amigo. Y yo me quedé en el tercer piso. Y el tercer piso se podía ver una parte del tejado de la iglesia. El tercer piso y la iglesia continúa un poquito más. Y entonces desde aquí arriba se podía ver aquí abajo. Y eran como las 10:30 de la mañana cuando yo empiezo a escuchar gritos. ¿Qué era? No sabía. Y los gritos se hacían más fuertes. Y parecía que, bueno, estaban orando. La manifestación de Dios, qué sé yo. Pero de un momento a otro el lugar empezó a temblar. No me lo contaron. Hay testigos de esto. Y cuando yo me asomo por la ventana para ver, porque había unas ventanas en el techo que eran de vidrio, y se podía ver un poco hacia abajo que había. Cuando me asomé a ver, las tejas, el tejado, estaba moviéndose como si estuvieran sacudiendo la iglesia. Increíblemente no me dio miedo, pero me abrió mucha curiosidad. En ese momento no decidí quedarme acostado. Decidí que yo quería ver qué estaba pasando allá, qué estaba haciendo que se moviera el lugar de esa forma. Fue un pensamiento rápido. Entonces salí corriendo, bajé las escaleras del tercer piso, llegué al segundo piso y cuando voy bajando ya hacia el primer piso o planta baja, como dicen en México, veo que están subiendo algunos jóvenes y me dice uno de ellos: no entres allí, que ahí está el diablo. Y pues eso, en vez de detenerme, me abrió más la curiosidad. Y evidentemente, cuando entro al lugar, hay una joven que está al frente del lugar. Está el papá de ella, un anciano, diácono de la iglesia, está al otro lado. La están sosteniendo. Y ella podía moverlos con una fuerza extraordinaria. El rostro de ella no era para nada igual al que era cuando estaba en sano juicio. Era una joven, 19, 20 años, 21 quizás. No tenía las facciones
que mostraba cuando estaba en ese momento. Parecía un hombre viejo. Daba miedo. Entiendo por qué muchos se fueron, corrieron, se subieron. Otros salieron para sus casas. Pero otros se quedaron en oración. El papá llorando, la mamá de ella también en la iglesia llorando al otro lado y orando. Y mi padre estaba a un lado de ella, orando y pidiéndole a Dios que la liberara. Yo recuerdo que mi papá no era mucho de conversar con los endemoniados, pero siempre acostumbraba a pedir nombres. Y precisamente lo hacía en conmemoración a la historia del endemoniado gadareno. Jesús preguntó: ¿cómo te llamas? Al endemoniado gadareno. Y cuando él le preguntó y le dijo su nombre, entonces, cumpliendo el nombre o llamando el nombre, le obligó a que saliera de ese cuerpo. Entonces mi padre, las veces que lo vi orando por personas que estaban poseídas de espíritus malos, él siempre preguntaba el nombre y allí paraba la historia. Pero esta vez era algo más. Este espíritu vociferaba cosas. Gritó por muchas ocasiones que ese cuerpo le pertenecía, que le había sido donado. Y entonces mi padre preguntó: ¿quién te lo dio? ¿Cómo entraste en ella? Y él dijo: a través de una bebida. Así que es mía, me la dieron. Mi padre entonces le mira y le pregunta: ¿en dónde? Él dice: ella fue a un lugar donde no tenía que ir. Y la persona que la invitó sabía que si ella iba, le iba a dar un brebaje donde se la iban a ofrendar al demonio. Yo era un adolescente, pero tenía curiosidad. Con un ojo medio cerrado y el otro abierto, seguía orando. Entonces mi papá hace una pausa en ese momento. Y él nos mira a los que estábamos allí, que estábamos entre espectadores y no sabíamos qué hacer. Y él dirige y él dice: hermanos, hermanas, cierren sus ojos y oren con fe. Ya los que no tenían que estar se habían ido asustados. Asustados. Entonces, nosotros empezamos a orar y a pedirle a Dios que mandara auxilio, que mandara ángeles, que pasara algo extraordinario, porque es triste cuando las fuerzas del mal toman poder sobre un ser humano. Pierdes la convicción de ser tú. A veces es el odio, a veces viene con el nombre de rencor, de falta de perdón, en fin. Esta joven había empezado a cambiar su comportamiento. Y esa es la razón por la que mi papá había pedido que vinieran a orar ese día. Ya durante algunos meses, ella había entrado en una rebeldía muy fuerte con sus padres. Pero llegó el momento en que decía odiar a su mamá y a su papá. Y era un odio tremendo. Yo me acuerdo que la mamá había hablado, y esto yo me entero después de que esto pasa, porque siempre que pasaban cosas así, yo me acercaba a pedirle a mi papá información confidencial que nadie más sabía. Y entonces yo le dije: papi, ¿qué pasó? Y él me cuenta la historia. Dice que cuando ya ellos se dieron cuenta que era algo raro, porque ya en la casa empezaban a suceder cosas, como que se movían las cosas, se movían las cosas. En una ocasión que la mamá fue a regañar, ella la miró, dice que le cambió el rostro, enronqueció su voz
y le habló cosas en un idioma que no entendió, de una forma que no entendió. Imagínese una madre viendo a su hija, la pequeñita, la que ama, a merced de algo que no puede controlar. Entonces piden ayuda, van con mi padre y mi padre decide entonces convocar a una cura especial para orar por esta joven. Pero mi padre nunca dijo de qué se trataba la oración, solamente dijo: vengan dispuestos a pedir que Dios se manifieste de esta manera. Y los que estaban allí, yo entré después, estaban dispuestos a hacer eso, pero no sabían exactamente. Así que cuando esta joven empezó con esta convulsión y esta manera de hablar, el susto fue grande que los otros se fueron. Pero cuando le cambian sus facciones, yo me acuerdo tanto que ella llegaba un momento que hacía como si fuera un tigre, como si fuera un gato, pero enojado, y hacía y ponía sus manos de esta forma. En un momento fue tal su fuerza que se sacudió al papá de ella, que la tenía agarrada, y a la otra persona que le estaba ayudando, un anciano colaborador, líder de la iglesia, que cae al piso y empezó a arrastrarse como serpiente y quería meterse por debajo de las bancas. Entonces la vuelven a agarrar, la suben, la sientan y mi padre va a orar por ella. Mi padre siempre decía, y fue algo que me enseñó, me dijo: nunca cuando ores por alguien que está poseído por algún demonio, ores enfrente de ella, sino siempre a un lado. Porque siempre van a intentar escupirte, van a intentar hacer algo. Pero yo estaba entre la curiosidad y lo que estaba viviendo, que quería no perderme ningún detalle de esto. Fue increíble. Porque en ese momento, exactamente en ese momento, esta mujer se le cambia el rostro. Era como entre una anciana, pero malacarosa. Mira a mi padre con unos ojos. Yo estaba a un lado y yo estaba viendo. Yo quería ver qué pasaba. Era la curiosidad. Era lo que se estaba viviendo en el momento. Y mira a mi padre. Y hace... Yo recuerdo que mi padre tuvo que dar 2 pasos hacia atrás. Se agarra de una banca que está a un lado. Mi padre como con ganas de vomitar. Y empieza a orar. Solo los que estuvimos allí podemos dar fe de esto. Porque mi padre empieza a orar y a invocar el nombre de Jesucristo. Y a pedirle a Dios con tanta fuerza, que yo vi como mi padre empezó como a resplandecer. Y cuando da la vuelta para mirar otra vez a la mujer, a la joven, su rostro había mudado y era un rostro brillante. Era como si una luz estuviera directamente sobre su rostro. Y él da los 2 pasos que había dado para retirarse y agarrarse de la banca. Ahora toma 2 pasos para acercarse. Impone su mano sobre ella. Le dice el nombre, porque él le había dado su nombre. ¿Cómo se llamaba? Invocando el nombre de Jesús, le dice: salte ella en este momento. Y fue instantáneo.
En ese momento el rostro cambia y esta mujer empieza a querer vomitar. Y cuando empieza a vomitar, fue algo asqueroso. Eran bolas como de baba, pelo, pero el olor impregnó todo el lugar. Era asqueroso. Olía a perro muerto, olía todo lo que usted puede imaginarse. Y después de revolcarse 2 o 3 veces en el piso, papá dijo, déjenlo. Y dando vueltas, cada vez que gritaba, vomitaba. Cada vez que gritaba, vomitaba. Su mamá, muy triste, quizás en el momento. Su papá también no sabía qué había pasado. Ella queda como muerta. Mi papá se acerca a ella y le dice, mira. Ella le mira. Dice, ¿cómo te llamas? Y ya le dio el nombre de ella. Su rostro había cambiado. Su expresión había cambiado. Y entonces la sientan nuevamente y ella dice, tengo mucho sueño. ¿Qué pasó? Entonces mi padre le pregunta, ¿te acuerdas qué viviste, qué pasaste? Dice, no. No sé. El papá le dice, hija, ¿no te acuerdas que? No, de nada. Y entonces el papá le pregunta, ¿tú fuiste a alguna fiesta que no nos contaste? ¿Algún evento? Dice, ya como con pena, diciendo, sí, a tal lugar donde ustedes me dijeron que no fuera. Yo fui. ¿Y quién te llevó? Ah, una amiga. Una amiga. ¿Y te dio algo? Me dice, sí. Me dijo que yo iba a ser su mejor amiga. Ahí uno entiende que hay personas que no son amigos. Y hay personas que si tú les permites toman ventaja sobre ti. Ese día, esta mujer abrió su vida para que el mal la poseyera. Pero ese día en particular fue liberada. Porque hay 2 fuerzas, 2 poderes, no que están peleando. El mal no pelea contra el bien. El mal no pelea contra el bien. Repito, el mal no pelea contra el bien. Porque el bien no tiene competencia. No hay una guerra espiritual de quién gana y quién no gana, no. Es que con el hecho que tú tomes partido, practiques algún tipo de hechicería, brujería, tú estás tomando partido por algo. Y eso va a tomar el control sobre ti. Ese día esa mujer quedó sana, liberada. Las 2 personas que fueron a levantar eso, que había vomitado, yo recuerdo que casi se trasbocan también porque estaba apestado el lugar, tuvieron que lavar todo el lugar. Y esto es una prueba real de que los encuentros con el mal existen. Que cuando se abren ciertos portales, el mal puede invadir tu casa o tu vida. ¿Puede el mal dominar a una persona? Sin lugar a dudas. ¿Puede tomar posesión de ella? Sin lugar a dudas. Porque en esto de la demonología existen 3 pasos fundamentales. Y los 3 pasos para que una persona llegue a ser posesa o poseída es opresión, que es como una fuerza externa oprime con fuerza,
para romper, para quebrar tu fortaleza, te oprime. Por eso cuando familias llegan a un lugar o a una casa y hay ciertos espíritus o fuerzas de las tinieblas, de la oscuridad o energías, buscan la persona más débil que puedan oprimir lo suficiente. Y una vez que te oprimen tan fuertemente y quiebran esa resistencia humana, viene el segundo paso. Porque después de la opresión que te oprimen, te deprimen. Y entonces, tratar de hacerlo así, este eres tú, eres fuerte, y la opresión llega, te quiebra, entra a tus cualidades de ser humano, empiezan a controlarte ciertos sentimientos. Es donde viene la depresión más fuerte, y esa depresión es donde ya el mal toma una segunda instancia. Ahí muchas personas buscan ayuda, pero si sigue y no se hace nada, entonces el mal cobija y posee. Son 3 pasos: opresión, te oprime, te deprime y te posee. Y cuando se llega a la posesión, se necesita a alguien más que te pueda ayudar para que puedas ser liberado de esa posesión. Y esto pasaba en este caso en particular. Y cuando llegas a la posesión, te conviertes en un poseso, ya pierdes toda voluntad sobre ti. Estaré hablando de los 2 primeros pasos. Pero a esta mujer pudo vivir para contarlo. Hoy es feliz, tiene una familia, pero no quiere ni acordarse de ese tiempo. Y yo se los traigo a ustedes como un testimonio de que sepan que sí existe el mal, pero hay un poder superior siempre, que es el poder de Dios. Por eso, tenga cuidado a dónde va o a quién invoca. Esto es Cuna Podcast, historias reales, misterios eternos.